Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañ Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y hoy queremos comenzar con el capítulo 16, el versículo 1 de este capítulo tan hermoso del libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Cuando David había pasado un poco más allá de la cumbre, he aquí que Sibá, criado de Mefiboshet, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, cargados de 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto narrativo histórico, como siempre procuramos ubicarnos, lleva todo lo que es la parte narrativa, es decir, la parte bíblica, dónde se ubica este versículo dentro de la gran narración, pero por otra parte también, queridos amigos, mirar el sentido histórico. Entre comillas, qué desierto, ¿verdad? O sea, ¿cuál es lo cierto? ¿Qué es lo que sucedió? Esta fue la forma en que David estaba huyendo verdaderamente ya eso. Y entonces aquí narrativamente este versículo nos presenta una nueva escena inmediatamente después de la salida de David de Jerusalén, ¿verdad? El monte de los olivos. Ahora esa parte actualmente de donde David va cruzando el monte de los olivos, ahí hay un hospital actualmente en ese lugar. Así porque estuve ahí 10 años en Tierra Santa, en Jerusalén, y por lo tanto tantas veces fuimos hasta ese lugar con los muchachos, ¿verdad? Con los estudiantes, justamente para aprender, conocer estos lugares. Y aquí entonces nos está narrando, apenas él está cruzando el Monte de los Olivos, todo lo que hemos escuchado anteriormente, y ahora, al bajar ya al Monte de los Olivos, que está saliendo, dice, a su encuentro aquí. He aquí que Sibá, criado de Mefiboshet. El rey que ha cruzado ya el Monte de los Olivos, es el momento liminal que marca la separación definitiva de lo que significa el poder, Jerusalén para él, y comienza ya el descenso hacia la incertidumbre. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque Jerusalén está a una altura de 912 metros sobre el nivel del mar. Hacia el desierto de Judá y va a ir hasta el descenso máximo, que es 400 metros bajo el nivel del mar. Imagínense. Es decir, que teológicamente aquí se nos presenta un David que está descendiendo también, está descendiendo del trono. Amor Bateo y Gurija lleva como rey, pero con Anga tiene que exiliarse, autoexilio de Parana, pero con todo lo que ya hemos visto, con una gran incertidumbre. En este punto aparece este personaje, Sibá, cuya irrupción no es casual, sino que es también muy estratégica. El texto introduce la figura de he aquí, Hinné, se dice he aquí, es decir, una cuestión bien sorpresiva y una cuestión bien significativa. El hebreo cuando utiliza Hinné quiere decir que hay una sorpresa aquí y un encuentro muy significativo. La acción central de salir al encuentro, gesto que implica iniciativa y posicionamiento. Iniciativa de Sibá, por una parte, pero también que quiere posicionarse ante esta situación de la huida del rey. Esto está exegéticamente mostrándonos que hay un contraste con la condición de David, el rey que ahora está descendiendo, el rey que está sin trono, pero aún que es reconocido por alguno, en este caso Sibá, que viene a su encuentro. Esta escena instala una ambigüedad narrativa que se desarrollará posteriormente. ¿Esto será que es fidelidad o simplemente es un cálculo de parte de Sibá que sale a su encuentro? Bueno, vamos a ver, está descendiendo, él estaba en el trono, y ahí nos inamos bate con lo que aña popetea llevan dente maoila ministro, dente maoila presidente, dente maoila rey. Pero con Anga, que estamos en la llanura, entonces vamos a ver. Por eso, ¿es fidelidad esto o es cálculo? Simplemente cuando vamos a la llanura, ya hay para paña, cambiar de color, allá va. A ver, en bataraje esta baño de debe. Es decir, de acuerdo a las circunstancias, como esa veleta, de acuerdo al viento, modo tuista, ya es ahí. Pero vamos a ver si va, qué es lo que está haciendo. Este episodio nos sitúa a nosotros en el contexto de la huida siempre de David, en este momento de la rebelión.
Recordemos que Absalón le está persiguiendo a su propio padre y es el momento de profunda inestabilidad política. Sibá es siervo de Mefiboshet, descendiente de Saúl. No nos olvidemos de eso. Mefiboshet era el hijo que también estuvo, ¿verdad? Y fue llevado como rey también. Y aquí, las antiguas casas reales aún tienen peso en el equilibrio del poder. Es decir, Saúl tiene aún descendientes. Incluso, si David aquí está asumiendo el trono, es casi como decir que todavía hay posibilidades de que el descendiente o los descendientes del rey Saúl tengan todavía cabida en el trono. ¿Me entendés? Imagina, a ver. Es decir, los descendientes, estamos hablando de una dinastía en este caso. El uso de animales de carga y alimentos específicos refleja las prácticas reales de logística en desplazamientos de élites, en este caso el rey. Refleja un momento histórico donde el poder está en tránsito y las alianzas comienzan a redefinirse en función de la supervivencia y la oportunidad. Entonces se dan cuenta, aquí el rey está descendiendo, esta es mi oportunidad. Yo soy descendiente de Saúl, me correspondería también el reino. También tenemos que estar en tiempo, ya Shami, está en el descenso. Vamos a hacer una alianza, Ya aprovechamos con la situación con Ana. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Hoy comenzamos el capítulo 16, versículo 1. Este capítulo 16, versículo 1 del segundo libro de Samuel. Cuando David había pasado un poco más allá de la cumbre, se entiende, del Monte de los Olivos, he aquí que Sibá, criado de Mefiboshet, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, cargados con 200 panes, 100 racimos, 100 frutas de verano y un odre de vino. ¿Será que es un oportunista? Viene a querer de nuevo, como decir, aquí estamos nosotros. Nosotros estuvimos anteriormente en el trono. Saúl que estuvo en el trono. Todo esto es espectacular, ¿verdad? Y esto nos hace pensar también en las tantas situaciones de oportunismo. Por eso decimos que este es un libro político. Es un libro político, parapolítico, porque estamos en la o en la oportunista de Ñandapitebe. ¿Cuál es el contexto cultural antropológico que se nos presenta aquí? Culturalmente, el gesto ya de salir al encuentro de una figura, de una autoridad, tiene un fuerte valor simbólico en el mundo antiguo, es decir, salir a recibir al rey o salir a acompañarle al rey. No era simplemente una hospitalidad, sino que aquí también es un reconocimiento de estatus, que el mismo rey te reciba. Es decir, que yo salgo a recibirle al rey y que el rey entonces tenga una conversación conmigo. Es como decir que sea Saina BBH, ya la rey, amigo, Matecobio, o lo que sea. Estatus, es decir, ¿quién es esta persona tan importante, verdad? Y así entonces una forma de establecer y asegurar las relaciones de reciprocidad. Es como decir, bueno, a veces hay me, na pependereime, ñande mandu aiko yo ejejina, alleva, y aquí yo te veo. Estoy en una situación precaria, en una situación de huida. Yo también salgo, pero ahora estoy saliendo, incluso entre comillas, con obsequios, con elementos que te servirán para una supervivencia ahora que estás huyendo de tu propio hijo. Los bienes ofrecidos, por lo tanto, responden a una cultura de subsistencia. Alimentos duraderos, energéticos, transportables, adecuados dentro del contexto del desplazamiento. Si vamos a mirar desde un aspecto social, es decir, el aspecto sociológico, este versículo refleja una sociedad jerárquica, donde los vínculos personales, es decir, el señor y el siervo, el rey, y aquí y el siervo, el esclavo, están integrados en redes políticas más amplias, uno en relación al otro. Pero también, como ya dijimos al inicio, ¿será que viene solamente por una cuestión de oportunidad? Desde el aspecto bien humano antropológico, el texto muestra cómo el ser humano actúa en situaciones de incertidumbres políticas,
Si va, encarna un comportamiento típicamente humano, típicamente político, típicamente paraguayo, ya de Juveña te lleva. Anticiparse al cambio de poder, anticipar, muy ponana, posicionarme estratégicamente, hay que pegar, ya posicionada. Y esto, queridos amigos, sucede. Cocueña anduve teniendo en el ministerio en Bayer viajar porque oye ponada del otro candidato. Pero anda ella de guayna, anda ella ponada, bueno, listo, fuera. Ya muy tema otro vez, se dan cuenta. Entonces, todas estas son cuestiones entre comillas estratégicas, o sea que no miramos si hace bien el servicio, si está bien llevando adelante el ministerio, todas esas cosas. No, no. A vender, reñe en contra, reñe a favor. Si justamente la cuestión estaba mal, entonces no me interesa. Más veo criticada ya de contra peo ya lleva. Más veo y tal la se mondaja. Hay cuál la se mondaja, pero no puede decir güey eso. Hay cuál poner ahí. Entonces, esta acción no puede reducirse simplemente a un altruismo. Ay, qué pucha, tengo que ayudarle aquí al rey. Ni también podemos decir que es una manipulación simplemente el hecho de salir al encuentro aquí, sino que está en una zona intermedia, digamos, ¿verdad? Donde conviven intereses, porque él también tiene que cuidar, si va, tiene que cuidar su situación. De cierta manera, con el rey que está huyendo, hasta podría decir, bueno, menos mal, Tejoye Goay o lo que sea, son descendientes de Saúl, o Ana en todo caso, Tabejo Goay o lo que sea. Pero sin embargo, aquí nos revela una antropología de la ambigüedad. Y es una ambigüedad práctica. Vean, cómo lleva. Por eso digo, este es un libro político. El político siempre es muy ambiguo, ¿verdad? Más o menos, hijan de Ipay, pecha o hijna. Porque de acuerdo, hay algunos que se juegan, ¿verdad? Pero otros que no. Las decisiones humanas en un contexto de crisis no son lineales, no son de solamente café o solamente leche, lleva. Después la café con leche, o mejor dicho, ya poseína la café con leche en todo caso. Entonces no son lineales, sino que son complejas, están condicionadas por los factores sociales, por los factores económicos y aquí en este caso, factores políticos de supervivencia. Y esto es lo que estamos notando. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos comenzando el capítulo 16, versículo 1. Cuando David había pasado un poco más allá de la cumbre, se entiende que es el monte de los olivos. He aquí que Sibá, criado de Mefiboshet, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, cargados de 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Queridos amigos, ahora podemos mirar un poco algunas palabras claves que aparecen aquí, que son muy importantes. Primero es el famoso kará. Kará es salir al encuentro, llamar, presentarse. ¿Veis? La kará. Kará en hebreo quiere decir eso, ¿verdad? Es un llamado también, el kará. Es una manera de llamar la atención, podemos decir también, ¿verdad? El kará, el presentarse, el encontrarse con alguien. Este verbo que significa llamar, invocar, salir al encuentro. Es siempre dentro de un contexto de relaciones encontramos este verbo, de relaciones, uno con el otro. Este uso narrativo indica iniciativa. El sujeto no espera, sino que se dirige activamente hacia el otro. Es decir, claro, David en este momento está huyendo. David en este momento no está ahí, guardia, yo que sé, ave, siénteme hoy porque estoy en el trono, yo aquí, si es importante tener, ni que, o guava, ese que reina, ni que diga tú a veces saludado, lo que sea, porque sé la reina. No, aquí estoy huyendo, incluso el otro que viene es casi como que yo, que estoy descendiendo del trono, como hasta que me siento acompañado y me siento casi como seguro, porque uno a quien yo conozco, un amigo, lo que sea, y justamente me viene aquí con provisiones, con alimentos, con panes, etc. Este verbo, kará, revela una acción cargada de intención. Es decir, que si va, el que se acerca, aquí viene intencionadamente. O un teajina o pecha lleva.
Salir al encuentro de un rey en fuga no es neutral, no es neutral, no es neutro, sino que siempre tiene que haber alguna intención detrás de eso. Implica reconocimiento y posible alineación. Reconocimiento y alineación. Como diciéndole, bueno, de a reparar pero shainen die. A peuru ya esa candela shaime hanen die. Anireimo anga, porque siempre uno está pensando también qué será de David. Todos saben que David nunca perdió una guerra prácticamente. Y entonces ahora es la primera vez que está huyendo de esta manera. También cuando le perseguía a Saúl, él huía, pero entonces ya tiene experiencia, pero siempre salió victorioso. Entonces puede ser que Sibá también tenga todo este recuerdo, conozca esta realidad del rey David. Entonces al mismo tiempo viene con una intención. Implica ese reconocimiento y posible alineación. O sea, yo me pongo siempre contigo, y David. Y luego sugiere que las acciones externas, lo que está haciendo Sibá, pueden estar motivadas por múltiples niveles de intención. En este momento, él viene, se presenta y como diciendo, aquí estoy contigo, David, aquí estoy contigo. Hay una segunda palabrita, queridos amigos, que es el Ebed. Ebed, que significa siervo, agente, funcional, designa a quien actúa dentro de una estructura de dependencia. Ese es el Ebed, que se traduce también como esclavo, como siervo. Pero que el Ebed tiene siempre una acción operativa, tiene una capacidad operativa. Ese es el esclavo, el siervo, el que está al servicio de. Esta palabra Ebed es un sustantivo que indica función más que identidad personal. Entonces está indicando una función. El Ebed tiene una función específica del servicio. El uso de esta palabra Ebed para describir a Sibá, que él es un Ebed, muestra que el siervo puede desempeñar un rol clave en los momentos críticos. Y claro, porque esta persona es operativa. Esta persona, sabemos, el esclavo, pues, se le da una orden, anda, mañana, o calcular, vaya para allá, no. El esclavo, ellos tienen horas ya, o joven, o ya, entonces, aquí también, él está desempeñando este rol clave en este momento crítico, porque él es un actor activo, no es un actor pasivo. O mañana, y catuta vaya pon, y tu yapo, es un intermediario capaz de influir en el curso de los acontecimientos también. Atención, él también puede influenciar en todo lo que está pasando aquí, lo que le está pasando a David, con su accionar, porque el Ebed es acción, no es simplemente que se queda mirando, mañana, oye, eso es peor, oye, eso vamos, mira qué interesante, mira, esto se podría hacer, ¿no? A ver, el Ebed, aquí está tu siervo, es decir, en mandante ese amigo, herente, va a la problema, va a la catuta la yapota, porque soy un Ebed, soy esclavo. Eso es también lo que nosotros utilizamos y escuchamos tantas veces como palabras clave en el Antiguo Testamento por una parte, pero que luego también en el Nuevo Testamento. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es decir, accionar, accionar, no de una manera pasiva. No, vamos a ponernos en acción. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, y hoy comenzamos con este versículo 1. Cuando David había pasado un poco más allá de la cumbre, Monte de los Olivos, y aquí que Sibá, criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, cargados con 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano, y odre de vino. Bueno,
nosotros estábamos mirando algunos de los elementos esenciales dentro de estas palabras del Ebed que está al servicio, ABC, mea lleva. Entonces también mirábamos y procurábamos entender, nunca hay un servicio sin intenciones ya eso. Quiere decir que aquí hay también una cierta intencionalidad en todo lo que está haciendo Sibá. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos, este versículo 1 del capítulo 16? Los encuentros en momentos de crisis revelan intenciones profundas. En momentos de crisis, estos encuentros revelan intenciones profundas. Y creo que todos sabemos, ¿verdad? En los momentos de crisis, queridos amigos, cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, es ahí donde nosotros revelamos nuestras intenciones. Ahí nosotros, entre comillas, ya te voy a llevar, tantas veces como que queremos aprovechar, nos ponemos en esa situación, buscamos, vemos qué podemos hacer, cómo podemos ayudarnos, qué es lo que se necesita, ¿verdad? Pero siempre hay detrás una intencionalidad. Yandella Eguri lleva que no es tanto ni tan a favor ni tan en contra, sino que como que buscando el equilibrio, ni con el uno ni con el otro. Pero siempre es casi como que mirar aquí un oportunismo. Vean batará, allá. Un color y el otro color, todo junto, un batará, ya ese. O a poner vez, entonces usted veñan ella, ya está. Ahí donde sopla más fuerte el viento. Pero ya está. Entonces esta es la primera enseñanza, que los encuentros en momentos de crisis, los momentos difíciles, siempre revelan algunas intenciones profundas. Una segunda enseñanza es que las acciones humanas pueden mezclar lealtad e interés. Lealtad e interés, las acciones humanas. Eso es lo que pueden mezclar. Todas nuestras acciones, peñan de ella y apoyen. Por una parte puede estar mezclada con una gran lealtad, si viene con una gran lealtad, va a con imagina, ya yo cuánio, ya digo yo socio, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también puede haber un cierto interés, porque si hay cosas por delante de la letreja, vos huiste nada más y nada menos que de Saúl, imagínate, Saúl, el primer rey, y fuiste capaz de luchar, ahora sos rey, estuviste gobernando, manejando, es decir, tenés el poder. Juan Aredi para, pero eso puede ser que sea simplemente un correr en este momento. Es huida, pero como decir, es una huida como para tomar más fuerza y luego volver con todo ayer. Entonces, aquí él está mirando, si está mirando, y por eso no se juega del todo. Entonces, ya pueden a la café con leche, ¿verdad? El equilibrio que está buscando entre lo uno y lo otro. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo. El poder en transición genera redefinición de alianzas. Redefinición de alianzas. Y claro, cuando estamos en transición, APB hoy llega la alianza. APB hoy con la partido ayer. Entonces, cuando estamos en la lona, cuando estamos allá en la llanura, a los mandados, y oye, ya puede ser, y bueno, ya mañana ave. Y para no diga tú, ahí le diga, pomba y veje, diga tú, entonces dale, fuerza la mitad. Yuge, ñañe un ibaitegue, ya ponga fuerza, todo junto, a pepe entonces. Es interesante, ¿verdad? Y esto, querido amigo, no es bíblico simplemente, sino con algo la situación humana, y ande ya veré cosas allí para poner, entonces el poder de transición, porque aquí pues es una transición, estamos en una situación ante la que David está bajando del trono, está descendiendo, y eso es lo que desciende hacia el mar de la sal, como se dice, el mar donde tendrá que tocar barro, tendrá que tocar tierra, la llanura. Pero es ahí donde uno también comienza a redefinir, porque llego a ahí me en la lona, ahí me en la llanura. Así que ese mar muerto para mí va a significar bajar a la llanura. Aquí vamos a redefinir de nuevo nuestras políticas. Cuando yo estaba allá en el poder de Amonde. Y aquí también si va, no se quiere lanzar de todo, ¿verdad? No se lanza en contra de David. Y justamente porque todavía no sabe si David va a recuperarse.
Él sabe y conoce que David siempre se recuperó. Esa es la historia que nos muestra, incluso en las persecuciones de Saúl contra él, ¿verdad? La cuarta enseñanza, queridos amigos, es que los actores secundarios pueden influir decisivamente en la historia. Es decir, aquí la presentación de Sibá, que viene al encuentro de David, nos puede enseñar muchas cosas. Y es lo que puede decidir también o ayudar a tomar una decisión. David, que necesita tomar una decisión en este encuentro, en este conversar. Es decir, puede encontrar alguna iluminación a través de esta persona. Vaya para la edita así, vaya para lo calculagina, vaya para que ya. Alianzas podría ser, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, Dios actúa también en medio de situaciones ambiguas y complejas. Aunque usted no lo crea, y lleva la ñaneñe, aunque usted no lo crea, siempre en estas situaciones ambiguas y complejas, Dios también actúa en el corazón del hombre. Dios también actúa, y Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y esto es lo que más o menos se nos presenta, queridos amigos, en este capítulo 16, versículo 1. Y yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.